Bienvenidos a nuestra academia Enlace Global. Vas a aprender temas para tu crecimiento profesional. Somos una línea especializada de Enlace Global, tu aliado estratégico en el mundo de la consultoría, auditoría y capacitación. Desde 2010 hemos acompañado a pequeñas, medianas y grandes empresas en su crecimiento, brindando soluciones a medida para optimizar sus procesos financieros, contables, administrativos y de cumplimiento. Hoy nos reunimos para compartir experiencias, conocimientos y herramientas que te ayudarán a impulsar tu negocio. Con nuestros webinars buscamos ofrecerte una visión clara, confiable y actualizada de los temas que más importan. Contamos con expositores expertos y a menudo invitados especiales para enriquecer cada tema, asegurando que siempre obtengas valor en cada encuentro. En Enlace Global, tu confianza es nuestra prioridad. Gracias por acompañarnos y ser parte de nuestra comunidad. Vamos a aprender juntos. Bienvenidos. Hola, buenas tardes para todos. Gracias por su puntualidad. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que nos ha tenido como muy a los ojos de validar qué está queriendo pedir la superintendencia, cómo lo está pidiendo. Vamos a dar unos minuticos mientras las demás personas ingresen. Muchas gracias de nuevo por su puntualidad. Bienvenidos a todos. Si se animan a escribirnos desde qué ciudad o desde qué empresa están participando, súper bienvenidos. O si también nos quisieran contar a través del chat cómo les ha ido con el informe 08, si lo han cargado, cómo lo han cargado, cómo han percibido las preguntas que hacen, estaría súper bien. Listo. Bueno, entonces, antes de comenzar, quisiera que retomáramos un poquito cómo son esas preguntas del XBRL, recordándoles que hay un video en el cual yo les muestro cómo acceder al XBRL, descargarlo, cuál es el procedimiento y está en nuestra página web. ¿Listo? Buenas tardes, Gina Mileya, desde Mosquera, bienvenida. Entonces, vamos a validar y aquí vamos a hacer como si fuéramos a hacer un nuevo informe. Quienes no lo han presentado, esta es la forma de hacerlo. Primero lo tenemos que hacer en este XBRL Express, que también en la página de la Super está para descargarlo. Aquí le hacemos nuevo informe. Vamos a hacer el informe 08. Aquí, la versión 2A. Y pues como para ponernos en contexto, vamos a ver qué nos está pidiendo. Lo vamos a hacer con cualquier NIT. Realmente la primera, digamos, las primeras preguntas son muy sencillas, pero aquí ya nos empieza a hacer como validar varias cosas la super con las preguntas que nos hace. Y una es las posibilidades de quién está diligenciando este informe. Si es el representante legal, si es el revisor fiscal, si es el líder de sostenibilidad, si es el oficial de cumplimiento, si es el oficial de sostenibilidad. Entonces me quiero detener un poco aquí y es porque la superintendencia incluso nos está diciendo que va a salir este nuevo perfil. Por ahora no sabemos, digamos, las carreras que puede estar, no sabemos la experiencia que debe tener, los cursos que debe tomar. Lo que sí es que nos aproxima a una realidad que nos vamos a empezar a enfrentar. ¿Listo? Cualquier pregunta la resuelvo al final. ¿Listo? Entonces, ya nos vamos a la información inicial. Entonces, una de las primeras preguntas es si la empresa cuenta con una política de sostenibilidad. Entonces, tenemos que estar súper atentos porque si vemos uno de los primeros requisitos, antes de preguntarnos cosas del reporte o si tenemos un sistema integrado, es si tenemos una política o no. También nos pregunta cuál es o sea, si la entidad empresarial cuenta con un programa estructurado de sostenibilidad, lo que realmente nos da una hoja de ruta, es decir, nosotros tenemos que tener una política y un programa que soporten el reporte.
O sea, no le podemos apuntar únicamente a hacer un reporte si no tenemos una política, si no tenemos un programa que lo soporte. ¿Listo? Aquí el máximo órgano que lo aprueba, si alguien, digamos, ya lo está haciendo, recuerden que aquí podemos abrir como si fuera un Excel para tener más visibilidad de lo que estamos haciendo. También aquí podemos ver que nos habla del comité de sostenibilidad. Nosotros, desde nuestra experticia, siempre recomendamos a nuestros clientes que creen un comité de sostenibilidad. Pero entonces nos preguntan, ¿pero para qué ese comité? Entre más documentado esté un procedimiento, entre más documentado esté un proceso, más fácil puede salir bien librado de una auditoría. En este caso, el comité de sostenibilidad sería quien aprueba los reportes, quien aprueba el análisis de materialidad, quien está a cargo incluso de aprobar el programa, la política, antes, digamos, de pasar a gerencia. Listo. Aquí, por ejemplo, nos preguntan, que también nos abre un poquito la visión de lo que se espera. Si se dan cuenta, hay muchas empresas que decidieron no reportar, pero las preguntas son muy sencillas, es sí, no, o incluso nos da la posibilidad de poner que estamos en el proceso de nuestro primer reporte. Entonces, si no nos hemos animado a reportar, yo les animo a que entremos a reportar, porque recordemos que el cumplimiento se da por la presentación y no por las cosas que internamente digamos que aún no tenemos. ¿Listo? Entonces, aquí podemos poner que está en proceso de desarrollo el primer reporte. Espérame, lo agrando un poco. Aquí está en proceso de desarrollar el primer reporte y nos da unas posibilidades. Cuando yo le doy aquí validar, al final es donde me deja regresar y poder poner cuáles son. Pero entonces, ¿qué nos pregunta? Si lo elabora exclusivamente el área de sostenibilidad, si se construye colaborativamente, si se elabora con el apoyo de un externo, que como buena práctica, una muy buena materialidad sale cuando contratamos a un externo, cuando contratamos a un experto en temas de materialidad. Entonces, miren, hay otra pregunta. ¿La entidad empresarial cuenta con un responsable o área que monitorea el reporte de sostenibilidad? ¿Cuál sería? Entonces, si bien nos está preguntando que si ya cuenta con un responsable, también nos pregunta cómo se está monitoreando ese reporte, porque finalmente estamos entregando una información muy relevante. Aquí, el reporte de sostenibilidad tiene algún estándar internacional. Entonces ahí sale GRI, sale SASB, sale Sistema B, y ahí nos da también una hoja de ruta donde nosotros ya vamos a saber cuál estándar escoger, porque ya la super ya nos está diciendo cuáles espera encontrar. ¿Listo? También nos pregunta cuál es la certificación que actualmente es más relevante y que la tienen, o sea, que ustedes ya tienen esa certificación. Si se dan cuenta, hay muchas, pero hay muchas ISO. Entonces aquí podemos poner ISOs que estén relacionadas con sostenibilidad. Voy a ver cómo vamos con las preguntas. Si tienen preguntas nos pueden escribir. Listo. Entonces vamos a seguir con lo que nos está preguntando la super. Ya después vamos al eje de gobernanza. Yo siento que gobernanza es una de las dimensiones que más nos cuesta llevar a cuantificar, porque si bien en social podemos validar el costo, digamos, de los proyectos, podemos contar cuántas capacitaciones, cuántos proyectos hemos dado, digamos que el tema de gobernanza es un poquito más complicado. Pero entonces, desglosándolo, podemos ver incluso qué quiere ver la super. Entonces, miren, aquí hablan de que el gobierno corporativo debe haber divulgado cuáles son sus compromisos en temas de sostenibilidad. Tiene que haber un sistema o procedimiento que vincule a los órganos de gobernanza, o sea, los órganos que toman las decisiones, con temas relacionados sobre la mitigación, compensación, acción o impacto en temas ambientales y sociales. Lo que quiere decir es que nos está pidiendo que tengamos un soporte o un procedimiento donde la alta directriz hable de estos temas. Entonces también podemos validar en alguna asamblea, en alguna junta, se ha hablado de cambio climático, se ha hablado de estos temas ambientales o sociales, pero también pues nos pregunta otras cosas como mecanismos de transparencia, que muchos seguramente caen al oficial de cumplimiento, pero también nos dice qué esperan tener.
como el tema de la línea ética, como el tema de programas de transparencia y código de conducta, una política de cumplimiento corporativo. Y hay unas preguntas que si bien no las están poniendo, yo siento que todavía no aplican tanto como herramientas tecnológicas que puedan hacer, al no ser que yo sea el sector público, que tenga muchos contratos con el sector público, pues yo no voy a tener una herramienta que permita que divulgar absolutamente toda la información. También esta política de rendición de cuentas también siento que es muy hacia el futuro, hacia lo público, disculpen. Voy a validar si hay preguntas. Recuerden que estamos poniendo las preguntas y apenas regrese al chat, se las contesto. Listo, entonces aquí también. Vemos, la entidad empresarial tiene una estructura de gobernanza o un área dedicada exclusivamente a temas de sostenibilidad. Sí, sí, lo que la super espera es esto, que haya una gestión e identificación de asuntos relevantes o de riesgos, que haya una aplicación de debida diligencia. Muchas personas me preguntan, pero ¿cuál es esa debida diligencia? Si es la oficial de cumplimiento, no, esa no es. La debida diligencia es una debida diligencia de prácticas responsables que la OCDE la tiene muy bien documentada. ¿Listo? También está relacionado con el análisis de materialidad, o sea, el área de sostenibilidad hace un análisis de materialidad, de doble materialidad frente a los riesgos, impactos y oportunidades. Entonces aquí vemos ya otro documento que tenemos que tener, que es uno, el análisis de materialidad, el análisis de doble materialidad, y que tenemos que tener y aprovechar ese análisis para tener un tema que nos ayude a ver los riesgos, impactos y oportunidades. También tenemos que tener integrados a los grupos de interés, sea a través de unas encuestas, sea a través de unas matrices de relacionamiento. Eso es como lo que la super espera del área de sostenibilidad. Aquí nos pregunta muy puntualmente cómo se han identificado, cuáles son prioritarios, cuáles se han identificado como, cuáles incluso se han identificado tan prioritarios que están incluso en las decisiones de la compañía. Aquí nos preguntan algo muy importante, que es cómo se comunican las decisiones sobre sostenibilidad. Entonces, aquí vemos que incluso o en el área o en el sistema de sostenibilidad tenemos que estar muy vinculados con una estrategia de comunicación, sea a través de correos, de redes sociales, donde podamos divulgar de manera transparente qué estamos haciendo en temas de sostenibilidad. Listo, aquí nos da también una hoja clara, aparte de que alguien que ya esté utilizando GRI nos da unas métricas que la super espera que trabajemos. Entonces, uno es el grado de integración del desarrollo sostenible en la toma de decisiones empresariales. Nos pide algunos índices de sostenibilidad como clasificación de desempeño en términos de sostenibilidad, métricas asociadas con riesgos, impactos, oportunidades en materia ambiental, social, económica y de gobernanza, creo, o económica y financiera, métricas asociadas a la administración de los riesgos, cantidad, calidad y oportunidad y facilidad de acceso a la información de la empresa, nivel de relacionamiento con sus grupos de interés, que esto sale de un análisis a los grupos de interés. Diversidad en la composición de órganos de dirección, cumplimiento normativo y tasa de incidentes en el suministro relevante de tomas de decisiones. Entonces, miren, incluso vamos apenas en la tercera columna, como en la tercera pestaña, donde estamos ya empezando a mirar qué nos está pidiendo, y ya hay un montón de áreas que están involucradas. O sea, realmente la super está tomando casi mucha información empresarial. ¿Por qué? Porque aquí veo, debe haber una política de tratamiento de datos, debe haber una política, digamos, de SAGLAB, de PT, de cumplimiento. Y hay una pregunta por aquí. Entonces, Andrés de Keralty pertenece a un grupo empresarial y las 3 empresas cumplieron en los parámetros para generar un reporte voluntario de sostenibilidad. Sin embargo, la estrategia de sostenibilidad se aplica como grupo empresarial y no empresa por empresa en este caso. Entonces, eso también nos ha pasado con unos clientes aquí que son un grupo empresarial, hacen un reporte para las 3 o 5 empresas, un reporte que es el que se divulga a los en PDF a los grupos de interés,
pero esta parte sí la tienes que hacer NIT por NIT. Pero como no son datos cuantitativos, por ahora puedes mencionar solo sí y no, pero aquí hay una oportunidad muy grande de mejora para ti, Andrés, o para su grupo empresarial. Ustedes tienen que empezar a segmentar la información interna que van a divulgar en el PDF, porque si bien están haciendo algo de grupo empresarial, lo que la superintendencia espera es que si en algún momento hay un requerimiento, una auditoría, la información esté completamente segmentada por cada NIT. Entonces, nosotros, ¿qué hemos recomendado a nuestros clientes? Seguir divulgando su PDF grupal en sus páginas web. Incluso pues yo entiendo y, y, y sé que hay muchas empresas que tienen una empresa que es la pública, que es como la marca, y otra que es la que maneja los temas financieros o digamos de tesorería y demás. Entonces se hace un solo reporte, pero a los dos se les hace un XBRL para el cumplimiento, porque recuerda que el cumplimiento, así sea voluntario, si tú ingresas a CIRFIN, ya lo vas a ver como pendiente. Entonces, así lo cargues extemporáneo, es mejor realizarlo. Mira que son preguntas sí, no, sí, no. Lo bueno de esta taxonomía es que por ahora no nos está preguntando nada cuantitativo. Entonces, está bien, o sea, como hacerlo, cumplirlo por su NIT. Y pues finalmente sí lo pueden hacer grupal, o sea, está bien hacer un reporte grupal, incluso hay un estándar de GRI donde puedes comunicar cuántas empresas están involucradas en ese reporte con tal de que tengan una relación comercial, o sea, comercial de ser un solo grupo. Entonces, bueno, eso es lo que nos vamos a encontrar en gobernanza. Espero haber sido clara, Andrés. Si necesitas otra pregunta, me puedes escribir al WhatsApp o comunicarte a través del correo y con gusto te puedo como solucionar puntualmente ese requerimiento. Entonces vamos al ambiental y en el ambiental de nuevo nos pregunta si ya hay un programa específico en gestión ambiental. Nos pregunta incluso en qué está basado, en cuál norma o en cuál estándar. Nos pregunta también si hay auditorías ambientales, nos pregunta con qué periodicidad se hace, también nos pregunta si ya hay unos compromisos, también nos pregunta unos temas de economía circular y cuál es la relevancia, nos pregunta cuáles actividades generan mayor desafío y nos pregunta dos leyes puntuales, la 1076 del 2015, que es el decreto que consolida todas las normas y requerimientos ambientales en una sola, pero si nosotros ya aplicamos el decreto, mínimo ese decreto tiene que estar en la política, mínimo tiene que estar nombrado en el sistema o ambiental o de sostenibilidad. Y aquí es una pregunta que nos han hecho mucho y es esta ley del 2173 relacionado con las siembras de árboles. Recuerden que esto es un poquito más profundo de solo sembrar árboles. Eso tiene que ver una colaboración en conjunto, sea con una Secretaría de Ambiente, sea con la alcaldía, sea con un ente regulador. Tenemos que estar muy en coherencia con ellos porque uno, puede ser que estemos cumpliendo, entre comillas, pero no hay cuidado de los árboles que sembramos o estamos sembrando una especie que no se debe sembrar ahí, entonces mucho cuidado con eso. Y de esto los ODS los vemos un montón. Entonces, está bien, antes de empezar a leer esto, ir a la página de la ONU, leer qué son estos ODS, ver a cuáles metas les apuntamos, a cuáles metas son más realizables por nuestro modelo empresarial y cuáles no. También nos pregunta las métricas más relevantes. Entonces, de nuevo, igual que gobernanza, nos muestra cuáles son las métricas que espera la super que estemos midiendo. Si bien el tema de la huella de carbón al alcance 1 es un poquito más sencilla que un inalcanzable huella de carbono alcance 3, pues ya nos está preguntando al menos qué estamos haciendo. Si digamos mi impacto en la huella hídrica no es tan profunda, pues seguramente yo esto voy a responder que no. Pero el tema de generación de residuos sí, medición y análisis de circularidad seguramente para negocios muy puntuales, índice de biodiversidad, árboles sembrados y mantenidos. Esto complementa lo que les estaba contando. No es únicamente decir vamos a hacer un día de siembra de árboles con
los colaboradores, sino realmente tengo que estar articulado con un sistema, un procedimiento que me ayude a que lo que yo siembra lo pueda tener en mantenimiento y uso de energías renovables. Aquí lo social está muy relacionado, digamos, qué prácticas de equidad, diversidad e inclusión ejecuta actualmente. Hay muchas preguntas de la comunidad LGBT que también me han preguntado si necesariamente le tengo que apuntar a eso o no. Si ustedes no lo consideran como un tema estrictamente material, seguramente muchas de sus respuestas van a ser no y por ahora no tiene nada de malo. ¿Listo? Y aquí en la pregunta 6 nos dice qué beneficios tangibles. Entonces, ¿qué es tangible? Que yo ya tenga un indicador, que yo ya he hecho un análisis comparativo, que yo tenga datos que lo soporten. Porque, claro, nosotros podemos tener una percepción donde decimos, bueno, el clima laboral sí ha mejorado, donde hemos dicho, creemos que la tasa de rotación ha disminuido, pero si no hay un KPI, no lo puedo mostrar. Lo que yo no mido, no puedo demostrarlo, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con eso, porque finalmente nos dice tangibles. ¿Listo? Entonces, los planes y programas de inversión social cuentan con la participación efectiva de comunidades. También nos está preguntando cómo es nuestro impacto con las comunidades. ¿Listo? Y aquí, pues ya son otros temas que son como obligatorios, como el COPAS y demás. Pero hay otros que pues seguramente vamos a decir que no o seguramente nos va a tocar ir a preguntar de otras áreas. Este XBRL seguramente, si no es una persona del área de sostenibilidad, y si la va a resolver solo, no sé, la ambiental, solo la contadora, seguramente va a tener que parar muchas veces para ir a otras áreas a preguntar. Y de nuevo vemos que nos vuelven a preguntar sobre los ODS. Entonces, ya vemos que incluso tenemos que hacer un levantamiento de cuáles son los ODS que vamos a apuntarle, cómo vamos a hacer para que esos ODS estén involucrados desde el inicio en la estrategia, en la política y en los programas de sostenibilidad que vaya a levantar. Y de nuevo nos da una hoja de ruta para las métricas que Supersociedad se quiere ver. Percepción sobre el valor social de la entidad, compromiso, satisfacción y bienestar de los empleados, reducción de brechas de empleabilidad salariales o acceso a cargos directivos con enfoque de género, o inclusión de la diversidad o de grupos subrepresentados. Un salario justo index, que es un comparativo de la media salarial versus el salario mínimo, ¿listo? Tasa de empleabilidad local, o sea, cuántas personas yo sí estoy contratando que son de mi territorio, de mi espacio, de la ciudad donde habito, del municipio donde habito. Quejas tramitadas y resueltas de posibles casos de discriminación. Creo que los encargados de seguridad y salud en el trabajo ahorita están muy atentos con eso. Seguramente cada año se fortalece un poco más esas políticas internas. Casos presentados y tramitados en materia de derechos humanos, Y el económico y financiero, a pesar de que pensábamos que eran netamente como de dinero, de recursos, miren que más bien nos empiezan a preguntar como si tenemos programas de empleos directos para sus habitantes. Entonces, bueno, podemos decir como, pues yo no tengo un programa, pero pues todas las personas que yo contrato son locales, entonces más bien es empezar como a documentarlo. Aquí nos preguntan que si la entidad empresarial identifica las necesidades y capacidades de las comunidades locales. Entonces aquí también vemos que uno de los documentos cruciales que tienen que estar está relacionado con una matriz de grupos de interés donde yo entienda las necesidades y las expectativas de los grupos de interés. Aquí, si la empresa prioriza alguna población vulnerable, entonces, por ejemplo, puede ser que yo sea CREPS y que en verdad yo esté priorizando las mujeres cabezas de familia o que yo esté priorizando jóvenes sin experiencia laboral, pero de nuevo tengo que empezar a documentarlo, que me lo soporte un programa, que incluso esté documentado, digamos, por porcentajes, que yo entienda y sepa si disminuye, si aumenta año a año. Voy a mirar si hay preguntas. Listo, si no hay preguntas. Bueno, sí, hay preguntas. Entonces, si el plazo ya se venció, sí, Eliana. Nosotros estuvimos hablando con Super Sociedades
Y pues lo que nos comentaron era que como esto es un plan piloto, se puede cargar en extemporáneo y más porque es voluntario. Entonces, Kelly Joana sí puede ser con una fundación que siembre árboles, sí se puede, con tal de que la fundación también te certifique que ellos, aparte de sembrarlos, también les hacen mantenimiento. No sé si esa ya va tu pregunta, si algo me escribes. Listo, entonces aquí nos pregunta qué organización, con qué tipo de organizaciones locales ha establecido vínculos. Entonces nos habla de asociaciones, de cooperativas, de gremios empresariales, de clústeres, de asociaciones, de colectivos comunitarios, de organizaciones de economía solidaria, de redes de emprendedores locales o asociaciones campesinas. Aquí solo ponemos sí, no, sí, no. Aquí estas son creo que las únicas preguntas que nos preguntan algo muy, o sea, no es tanto, pero sí nos preguntan un porcentaje. Creo que son dos preguntas únicamente. Esta nos pregunta que cuánto es el total de empleos generados, eh, que digamos que son locales, y las respuestas son en porcentajes y son en porcentajes muy amplios. Entonces no necesariamente yo tengo que saber específicamente, sino que ahí sí puedo poner como un estimado. Igual en los porcentajes. De nuevo nos vuelve a preguntar qué ventajas tangibles. O sea que si pongo que sí, no puede ser una percepción, sino que esto tiene que estar medido. ¿Listo? Y ya para terminar de ver el XBRL, en lo financiero, esta es la segunda pregunta que yo les decía, y era qué porcentaje del presupuesto a corte del año inmediatamente anterior la entidad designó para proyectos de las 5 dimensiones de sostenibilidad. El mínimo es más alrededor del 10% o menos del 10%, entonces nos da como un espectro muy grande para que nosotros podamos decir realmente cuánto fue. Aquí nos trae unos riesgos financieros que como recomendación les invito a ver o a leer un poco del marco TCFD que nos ayuda un poquito a entender cómo es que esto de la sostenibilidad, cómo es esto del cambio climático está vinculado con riesgos financieros. Y de nuevo nos dice unas métricas que también le gustaría empezar a conocer. Y nos da incluso la fórmula. ¿Listo? Voy a ver si hay preguntas para continuar. Listo. Entonces les voy a compartir la presentación. Listo. Entonces, pues este webinar es para decir, bueno, ¿yo qué hago con toda esta información? Primero, yo les animo como recomendación que presenten el informe 08 si están requeridos. Finalmente, el cumplimiento lo dan es por presentarlo, no por decir que todas no, que todas sí. ¿Listo? Entonces, listo. Yo presento, subo mi constancia. Si las personas que no sepan de qué constancia hablo, es una constancia de, digamos, de aprobación del representante legal que pide la superintendencia cargar como documentos adicionales también en CIRFIN. Y ya hablando de CIRFIN, recuerden que esto no se carga en Strom, sino se carga en CIRFIN. ¿Listo? Entonces en CIRFIN ustedes cargan según el número de radicado, cuando ya carguen este XBRL, cargan el informe, cargan el informe en XBRL, eso les da un radicado, ese radicado lo ponen en la constancia y cargan la constancia en documentos adicionales. Entonces, eso por el lado del cumplimiento. Pero entonces, si se dan cuenta, la Super nos dio un montón de cosas que podemos empezar a hacer y debemos empezar a hacer. ¿Por qué? Porque esta circular, la circular 100, especialmente el capítulo 15, pues nos dice que ya tenemos que empezar a hacer cosas de sostenibilidad desde 2023. Han pasado 2 años, ya este año en marzo nos dijeron, bueno, no es voluntario, pero ya le vamos a hacer un requerimiento a ciertas empresas, que generalmente son las empresas que superan los 40,000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, listo. Vamos a ver qué vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos que empezar a ver la sostenibilidad desde digamos, desde 5 aspectos: el gobierno corporativo, el económico y financiero, el social y el ambiental. Pero aquí vemos que finalmente la Super sí nos está hablando de temas que generalmente no hablamos o por allá se hablaba en temas de responsabilidad social y es las comunicaciones y los derechos humanos.
Eso tiene que ser un enfoque integral para nuestra estrategia de sostenibilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Validar en qué estamos ahora. Tenemos que realizar entrevistas, tenemos que hacer como una solicitud formal, tenemos que hacer unos talleres donde podamos saber qué, qué soluciones le vamos a dar, quiénes quieren estar involucrados, a quiénes les suena esto, incluso dar como una visión de qué es lo que queremos empezar a ver en eso, qué tenemos, qué no tenemos, para realizar un primer diagnóstico. Entonces tenemos que crear una hoja de ruta que aparte de ser una hoja de ruta que nos va a ayudar a ver para dónde vamos, tiene que ser medible, porque finalmente la Super sí nos pide que todo lo que divulguemos de sostenibilidad tiene que tener un KPI, tiene que tener algo cuantitativo que nos ayude a ver si estamos mitigando, si estamos controlando, si estamos disminuyendo, si estamos maximizando el impacto. Tiene que haber una política de sostenibilidad, pero la política de sostenibilidad tiene que estar muy involucrada con la estrategia de sostenibilidad, porque es que la política es ley. Lo que quiere decir es que la política tiene que hacer cumplir lo que estamos divulgando como estrategia. Tenemos que capacitar a los directivos, tenemos que capacitar a los líderes, les tenemos que decir, bueno, esto es lo que tenemos que ver ahora. Tenemos que establecer unas directrices claras que nos permiten divulgar la información de la forma en la que lo queremos hacer y divulgar lo que hacemos, porque ha pasado mucho que muchas empresas nos dicen como, pues yo hago un montón de cosas de esto, hay un montón de apoyo social, hay un montón de temas ambientales que se cumplen, que somos súper rigurosos con eso, pero no se cuenta. Entonces cuando no se cuenta, pues nadie lo está viendo. A través de unos estándares internacionales podemos utilizar GRI, SASB, TCFD que les comuniqué o alguna ISO que ya estemos trabajando o también nos podemos alinear a la divulgación a través de los ODS que vieron que lo vimos un montón a lo largo de la taxonomía o a través de un sistema como el sistema B, que no sé si han visto que por ejemplo Juan Valdés como una de las empresas más grandes, es una empresa B. Eso detrás de ser una empresa B hay un sistema con unas métricas, también con unas dimensiones. ¿Para qué? Para que podamos estructurar un plan de acción y que ese plan, de nuevo, soporte la estrategia, soporte la política y ya tengamos algo para ejecutar con plazos definidos a corto, mediano y largo plazo. Voy a validar si hay alguna pregunta. Listo, no hay ninguna pregunta. Listo. ¿A quiénes les importa esto? Eso es lo que tenemos que empezar a ver. Tenemos que identificar quiénes son nuestras partes interesadas o quiénes son nuestras contrapartes. Tenemos que validar cómo nos estamos relacionando con ellos. Tenemos que entender sus necesidades y expectativas para saber qué vamos a comunicar en nuestro reporte y qué necesita nuestra estrategia de sostenibilidad para que, como una de las preguntas que nos hacía la super, logremos ver cómo vamos a involucrar a nuestras partes interesadas en, digamos, en los temas que realmente les importan. Tenemos que hacer una matriz de materialidad y matriz de doble materialidad. Como recomendación, siempre les recomendamos que el análisis, o al menos el primer análisis de materialidad, se los haga un externo o se los haga su área de sostenibilidad, porque el análisis de materialidad es lo que más se audita con lupa, porque finalmente estamos divulgando cuáles son nuestros impactos reales. Y tenemos que utilizar otras matrices que también las vimos en el reporte, que es la matriz de riesgos y oportunidades que están relacionadas con temas ambientales, sociales, de gobierno corporativo, económico y financiero. Entonces, ¿qué tenemos que comunicar? Tenemos que comunicar las formas más transparentes en cómo hacemos las cosas. ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Y contar la esencia, la historia. Entonces, ¿por qué yo me empecé a involucrar con esto? ¿De dónde nació? ¿Quiénes están involucrados? ¿A quiénes impactan? Para esto es muy importante que se hagan como unos test de comunicaciones para que yo sepa que mi estrategia de sostenibilidad se va a contar casi sola en el reporte. Tenemos que realizar una lluvia de ideas, muy importante que estén los líderes, que estén personas que conozcan muy bien el negocio para que se prioricen los temas y ya se tenga una idea, un bosquejo de qué se quiere comunicar. Yo recomiendo mucho ver reportes de otras empresas. Ver reportes de otras empresas, recordemos que a lo que me refiero como reporte es el PDF que vamos a divulgar.
A la taxonomía me refiero a lo que acabamos de ver, que es lo de la super. Son dos cosas diferentes. Una es un cumplimiento de la circular 100 que nos exige y nos pide que cuando tengamos nuestro reporte hagamos una publicidad y una divulgación a nuestros grupos de interés con ese PDF, que es como cuando ustedes pueden googlean reporte de sostenibilidad Cementos Argos. Ese es el PDF, que es el reporte. Y el XBRL es el cumplimiento de la super. No sabemos si el próximo año la super no nos pida una constancia de ese reporte firmado por el representante legal, sino que nos pida ya adjuntar el PDF. Si yo marco que sí, tengo reporte de sostenibilidad, seguro me va a pedir adjuntar el reporte. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuáles son los pasos finales? Empezar una implementación, pero si se dan cuenta con todas las preguntas que nos hizo la super, pues esto más bien de sostenibilidad empieza a tomar una cara más de un sistema que generar un simple reporte. Tenemos que asegurar el compromiso de la sostenibilidad a lo largo del tiempo y tenemos que hacer una mejora continua en todas las fases. Entonces, eso es más o menos lo que nos deja la taxonomía, que es empezar a validar cómo voy a crear la política, qué voy a hablar en esa política, cómo voy a soportar esa política en lo largo del tiempo a través de programas, a través de planes, pero si se dan cuenta, todos están involucrados. Finalmente, hay muchas empresas que sienten esto como algo demasiado fuerte, demasiado cargado, pero si nos organizamos, si nos sentamos entre áreas, vamos a ver que esto sí vale la pena, que esto realmente sí se organiza, ya hay mucha información, lo que pasa es que no se ha contado, no se ha divulgado. Hay muchas empresas que ya hacían el reporte 42, el informe 42, ya tienen un montón de cosas adelantadas, en especial de temas de gobernanza. Quisiera tomarnos estos últimos 5 minuticos para preguntas. Si tienen preguntas, me gustaría escuchar. ¿Hay alguna pregunta adicional que se me pudo pasar? Si tienen una pregunta, pueden o levantar la mano o escribir en el chat. Y bueno, mientras van haciendo las preguntas, también hago como, bueno, listo, esperen. ¿Qué beneficios tienen las empresas que quieren realizar el reporte? Entonces Natalia Campo dice, de Sánchez Polo, dice qué beneficios tienen las empresas que realizan el reporte. Hay muchos beneficios, incluso pues el tema de que un buen reporte te ayuda como a pasar cierto tipo de procesos con proveedores, licitaciones y demás. También hay un tema reputacional. En las últimas generaciones, digamos que los comportamientos de compra cambian o deciden diferente que a lo que son las anteriores generaciones, lo que quiere decir es que nos estamos enfrentando a generaciones que sí deciden comprar a pesar del costo a empresas que sean sostenibles, que digamos que no estén asociadas con maltrato animal ni con temas de derechos humanos. Y las tangibles, pues puedes acceder a créditos con una tasa preferencial, puedes obtener beneficios y reducciones en temas, digamos, también de renta, de impuestos. Y otra cosa que casi no se nombra, pero es un gran beneficio, y es que un gran ADN, que es un gran ADN empresarial que esté permeado por una estrategia de sostenibilidad y logre hacer clic en los colaboradores y que esos colaboradores logren decidir diferente. ¿A qué me refiero a decidir diferente? A apagar la luz cuando salgo, a desconectar el computador portátil cuando ya esté cargado, a, digamos, a comprometerme con la reducción de consumo o con el uso consciente de los recursos. Eso genera un montón de reducción de costos. E incluso, si te diste cuenta, pues la super ya hay unas preguntas que te dice como qué beneficios tangibles, ellos los dicen tangibles, ha tenido con temas, digamos, de innovación, temas de sostenibilidad, temas de equidad, y relacionan inmediatamente
tasas de rotación bajas, relaciona también mejoras en el clima laboral y bueno, de ahí hay un montón. Entonces sí hay muchos beneficios, sí ayuda, pero volvemos a algo que es muy debatible y si alguien tiene un punto de vista me gustaría escucharlos y es que no podemos hacer todo únicamente por cumplimiento o por no ser multados y a pesar de que sé que es algo que mueve a los altos directivos estos temas de beneficios, si nosotros no logramos entender realmente la importancia y el impacto que tiene la sostenibilidad, que es lograr hacer que las empresas duren más tiempo o que mi empresa, digamos, de madera, logre sostenerse necesitando un insumo de materia prima como es la madera a lo largo de 15 a 20 años, ahí no entendía la sostenibilidad. Igual, ¿qué vamos a hacer si no tenemos agua? ¿Qué vamos a hacer si somos 15 empleados y 8 tienen un burnout porque no supe cómo también tener unas buenas prácticas con mis trabajadores? ¿Qué pasa si mi mayor cliente me deja de comprar porque se dan cuenta que uno de mis proveedores tenía contratados niños? Eso es lo que tenemos que entender. Y sí, hay un montón de beneficios, incluso puedes googlear, hay un montón de leyes, aparte de cumplirle a la súper, aparte de que ya ese pendiente que tenías ahí en Sirfin del reporte de sostenibilidad ya lo puedas cumplir. Hay muchos más beneficios. Tener una estrategia de sostenibilidad sólida también te hace un tema de continuidad de negocio, porque tú ya tienes mapeados tus impactos. ¿Listo? No sé si alguien más tiene una pregunta mientras veo alguna otra pregunta. Quisiera comentarles que para quienes estén un poquito trabados en su estrategia, para que no sepan cómo iniciar, les voy a dejar mi número de WhatsApp, me pueden escribir, podemos validar en una sesión muy corta de 30 minutos, cómo les podemos dar como un empujoncito o incluso si se animarían a que les hagamos un diagnóstico, un acompañamiento y, y bueno, o incluso si se animan a empezar a hacer un reporte de sostenibilidad o si dicen, no, quizá mi ruta es empezar a capacitar a mis líderes, empezar a meter estos temas a través de la capacitación. Kelly, me preguntas, ¿es probable que el otro año sea obligatorio presentar el informe? Lo más probable es que sí sea obligatorio. Y en este año, no sé si este año, no sé el momento, habría un inconveniente. Lo que pasa, Kelly y Joana, es que igual te va a quedar pendiente el requerimiento. Y en verdad enfrentarnos al reporte no es que sea algo como de preguntas que mejor dicho sean muy difíciles o que sencillamente podamos decir que no o que están en proceso. Entonces, como buena práctica es mejor hacer ese cumplimiento, ya pues finalmente sí fue algo que requirió la super, porque si tú entras a la super, pones tu NIT, te va a salir como requerimiento, a pesar de que sea voluntario. Que sea voluntario es que no te van a poner una multa si no lo vas a presentar, pero te va a quedar en pendiente. Y la sesión que les digo no tiene ningún costo, les voy a dejar ahí mi número de WhatsApp y mi correo. Si me quieren escribir, podemos tener una sesión de 20 minutos en las cuales podemos como escucharlos, entender un poco sus necesidades, decirles esta es la hoja de ruta y ustedes decidir si quieren arrancar el proceso solitos o si quisieran que los acompañáramos como terceros. No sé si hay otra pregunta, tenemos 5 minuticos más. Entonces les dejo mi número de WhatsApp, también mi correo electrónico en el chat y listo, claro que sí, les puedo dictar mi número, es 310-242-6316 y mi correo electrónico es sostenibilidad@omenlaceglobal.co. Y listo, en este momento, Laura Cristina de Cervalle, en este momento el reporte 08 es obligatorio, creo que no, bueno, no es obligatorio,
pero pilas si están requeridos. Les voy a presentar les voy a presentar pantalla para que vayamos a ver dónde pueden ver. Si quieres, Laura Cristina, regálame tu NIT y si quieres lo miramos en tiempo real. Entonces, les voy a compartir aquí pantalla. Entonces, aquí vamos a Google, entramos a la superintendencia. Espero que no esté caída porque con todo esto de los reportes ha estado como caída a veces. Entonces, miren, esta es la página principal de supersociedades.gov.co. Bajamos, 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 bajamos. Y aquí abajito de eventos y audiencias encontramos entidades empresariales requeridas con corte 2024. Ponemos el NIT, sin dígito de verificación, consultamos y Cerdos del Valle está para hacer el informe de sostenibilidad con fecha de 14, o sea, alcanzas a reportar. Si quieres, te voy a enviar un videito por aquí para que, pues, donde te explico cómo hacerlo para que te quede un poquito más sencillo. Es un video súper explicativo, fue en el webinar de hace 15 días donde explico muy bien cómo hacerlo, también se los dejo a las demás personas, donde explico paso a paso cómo hacerlo, también doy unas recomendaciones, si yo no lo tengo documentado es mejor no hacerlo, pero si lo tengo documentado o si voy en proceso lo puedo poner y hacer una carpetica en el computador donde yo vaya guardando esa información para que yo la pueda soportar. Listo. Les donde en donde pueden entrar tranquilos y digamos su vencimiento fue antes porque recuerden que este requerimiento al ser voluntario puede ser extemporáneo y eh, la verdad que si estás si tu empresa trabaja si están requeridas. Y hay otra pregunta de Grupo Agrobit. ¿Es obligatoria la designación de un oficial de sostenibilidad? Por ahora no es obligatorio. Lo que sí es algo que aparece en la circular 100, capítulo 15. Ya les voy a mostrar. No nos pide como tal un responsable, pero sí, si vamos a la circular, en la última partecita de la circular, creo que en la página 17, miren también, ya que cuidado al sector minero energético, de manufactura, construcción, turismo, telecomunicaciones, seguramente ustedes van a ser los primeros obligatorios. Hay una pregunta que creo que nos hicieron en el grupo de WhatsApp, es empresas que no están obligadas, que son en liquidación judicial, voluntaria obligatoria, en autorización, en concordato, que no cumplen la hipótesis de negocio durante la vigencia del año anterior, sociedades grupo 3 de las NIF. Y aquí yo les cuento, aquí en el reporte nos pide que debe haber un índice, nos pide una información muy puntual como razón social. Eso. Ir a ver esta circular que pues nos explica muy bien todo. A esto era lo que yo les decía. Hay que divulgar el XBRL. El XBRL netamente para CIRFIN. Cuando hablamos de publicidad que hacemos que son con fotos y con cositas bonitas. Pero en el 623 nos dice asignación de un responsable de sostenibilidad, que espero con eso está respondiendo tu pregunta, que está relacionado con la empresa debería asignar una persona responsable de la obligación del reporte de sostenibilidad. Entonces, nosotros como buena práctica, al cual como el responsable de sostenibilidad, también recomendamos, qué pena si se me entrecortó, la información que les dije está en la circular 100, capítulo 15. Ahí les dice que sí debe haber un responsable. Entonces nosotros como buena práctica les recomendamos que al momento de hacer un responsable, que quede un acta interna
o ya si se puede pasar a la asamblea, que quede el responsable y que también quede nombrado el comité. Ahí pueden hacer esas cosas en paralelo, el comité de sostenibilidad. Hay otra pregunta de Tatiana. No, esa es la pregunta. Álvaro me pregunta, ¿el documento debe ser firmado por el representante legal o solo debe tener un aval del ingeniero ambiental? No, que es la constancia del reporte, específicamente tiene que estar firmado por el representante legal o el representante legal suplente. Y listo. No sé si hayan más preguntas, Laura Cristina. Listo. No sé si hayan más preguntas. De todas maneras, les vuelvo a recordar mi número de WhatsApp si me quieren escribir o enviar un correo donde podamos como conversar un poco como cuál es su botella en el tema de sostenibilidad, qué es lo que tienen a hoy, si digamos mejor opción es que sigan adelante solos o que reciban un acompañamiento de un tercero, o si más bien se están planteando hacer una situación en sostenibilidad, o si digamos hay unos casos que también abro el espacio, que es un espacio gratuito, los directores no alcanzan a dimensionar el impacto que está haciendo esto, pero por ejemplo, puedo ser la ambiental, yo puedo ser de recursos humanos, puedo ser la contadora, y yo ya estoy entendiendo el impacto y me pueden decir, Catalina, necesito que tengamos una reunión junto a los directivos porque en verdad necesito explicarles cómo el impacto que esto está teniendo obligatorio que no nos haga. Diana Carolina Barona, de Ingenio Carmelita, ¿el responsable de sostenibilidad debe tener un perfil específico? Por ahora no. Si se dieron cuenta en la circular, en el 623, que habla específicamente de la designación de un responsable de sostenibilidad, por ahora no menciona un perfil específico, ni que sea profesional, nada. Pero lo que sí es que hay algo que nos dio la super en el XBRL y es que menciona un oficial de sostenibilidad. Seguramente a diciembre o a enero llegará la circular donde nos va a decir cuál va a ser este rol, qué especificaciones debe tener, pero seguramente pues va a ser una persona súper interdisciplinaria porque pues tiene que recoger información casi de toda la organización o de toda la organización. Entonces, por ahora no tiene que tener un perfil en específico, no tiene que ser un área. Por ahora lo que nos pide la circular es que nombremos a un responsable. ¿Listo? Espero haber respondido la pregunta con eso. Igual les recomiendo leerse la circular, también leerse la circular de marzo. Y pues, como les dije desde el inicio, responder el XBRL. También, si alguno necesita como colaboración específica, nosotros estamos ofreciendo unas horas, que esas sí tienen un costo, para poderles ayudar con el tema del XBRL. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa tienen mi número. Espero que nos sigan también o estén conectados en nuestro grupo de WhatsApp, donde todos los días enviamos información muy relevante, menos los fines de semana. Y Carol del Pilar nos dice que las empresas sí deberían invertir en contratar un profesional o un magíster en sostenibilidad que acompañe la estrategia total. Incluso, pues, o sea, la idea no es que la misma persona a la que le recaen todos los requerimientos se siga cargando, porque esto es demasiado. Entonces sí es muy importante que para que una estrategia de sostenibilidad funcione haya un experto detrás, al menos en la implementación, y que incluso la implementación traiga como resultado definir los perfiles que yo quiero que hayan en esa área o el perfil que yo quiero que esté a cargo del reporte. Entonces, listo. Claro, apoyo la idea, eso da valor a la sostenibilidad, sí. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias, Carol, también por tu apreciación. No siendo más, no habiendo más preguntas, damos cierre a este espacio. Cualquier duda la pueden también ver el administrador del grupo de WhatsApp. Ahí les vamos a responder sus dudas, inquietudes. Y si incluso quieren conocer como nuestros servicios de cómo les podemos acompañar, están súper bienvenidos. Así que muchas gracias. Ustedes le dan también, digamos, valor a estos espacios, ya que pues una de las cosas que nosotros queremos y estamos enfocados como nuestra misión es poder compartir nuestro conocimiento. Así que tengan una feliz tarde y muchas gracias para todos.